Anciana, no tiene cobertura, negó la atendente, pero Jesús la curó y la hizo millonaria. El amanecer en Monterrey llegó con ese calor seco y pesado que anuncia otro día de lucha. Doña Elvira Martínez despertó en su pequeño departamento de la colonia Independencia antes de que el sol terminara de asomarse entre los edificios grises. Tenía 74 años y cada uno de ellos estaba marcado en las líneas profundas de su rostro, en sus manos ásperas que habían trabajado toda una vida, en sus ojos cansados que habían llorado demasiado. Su departamento era un testigo silencioso de una existencia modesta. 2 habitaciones pequeñas con paredes que alguna vez fueron blancas, pero ahora lucían un amarillo opaco por los años. Los muebles eran viejos pero limpios, ordenados con el cuidado meticuloso de quien ha aprendido a valorar cada objeto porque sabe que no habrá dinero para reemplazarlos. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas en madera desgastada. Su difunto esposo Armando con su mejor traje el día de su boda, 52 años atrás. Su hija Lucía cuando tenía 8 años, sonriendo con sus 2 trenzas y su uniforme escolar. Su hermano Roberto, joven y lleno de vida, antes de la pelea terrible que los había separado durante más de 40 años. Esa mañana de octubre, algo era diferente. Elvira lo supo antes, incluso de abrir completamente los ojos. El dolor en su pecho, ese que había estado molestándola durante semanas, como un visitante indeseado que cada día se volvía más insistente, ahora era diferente, más intenso, más urgente, más aterrador. Intentó sentarse en la cama, pero el dolor la atravesó como un relámpago de fuego. Se agarró el pecho con ambas manos, sintiendo cómo su corazón latía de forma errática, descontrolada, como un tambor tocado por manos inexpertas. El aire no llegaba bien a sus pulmones. Cada respiración era un esfuerzo consciente, una batalla pequeña que debía ganar una y otra vez. «Dios mío», susurró con voz temblorosa. «Ayúdame, Señor». Se quedó sentada en el borde de la cama durante largos minutos, esperando que el dolor disminuyera, pero no lo hizo. Al contrario, cada minuto que pasaba se sentía peor. Era como si algo dentro de su pecho estuviera apretándose, cerrándose, preparándose para detenerse por completo. El miedo la invadió. Un miedo profundo, primitivo, el terror ancestral a morir sola y olvidada. Con manos temblorosas, tomó su teléfono celular viejo, ese que Lucía le había regalado hacía 3 años, diciéndole, «Para que podamos estar en contacto, mamá». Pero el contacto había sido cada vez más esporádico, más frío, más distante. Lucía vivía en Houston, Texas, trabajaba en una empresa de tecnología, tenía una vida ocupada, llena de reuniones y viajes de negocios. No tenía esposo ni hijos, solo tenía su carrera. Y cada vez que Elvira llamaba, sentía que interrumpía algo más importante, pero ahora no importaba. Ahora necesitaba escuchar la voz de su hija, necesitaba no estar sola en este momento. Marcó el número con dedos torpes. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4, 5. «Hola, déjame tu mensaje después del tono». El buzón de voz, otra vez. Elvira colgó, volvió a marcar. Otra vez el buzón, lo intentó una 3.ª vez. Finalmente, al 4.º intento, Lucía contestó. Su voz sonaba somnolienta, molesta. «Mamá, son las 6 de la mañana. Hija, perdona, pero me siento muy mal. Me duele mucho el pecho». Hubo un suspiro del otro lado de la línea. Un suspiro de impaciencia. «Mamá, ¿ya tomaste tu té de hierbas? Siempre dices que te duele algo, pero luego es solo estrés o gases o...» «No, hija, esta vez es diferente. Creo que es mi corazón». «Mamá, escucha. Tengo una presentación súper importante hoy. ¿Puedes ir al doctor? Si es algo serio, ve al hospital y yo te llamo después, ¿sí?
te prometo que te llamo en la tarde. Pero hija, mamá, de verdad tengo que colgar. Hablamos después. Te quiero. Adiós. Clic. El silencio que siguió fue más doloroso que el malestar en su pecho. Elvira miró el teléfono en su mano, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No era enojo lo que sentía hacia su hija. Era algo más profundo, más triste. La confirmación de que estaba sola, completamente sola. Se secó las lágrimas con el dorso de su mano arrugada y se puso de pie lentamente. Si iba a morir, no sería acostada en su cama esperando. Iría al hospital. Lucharía hasta el final. Se vistió despacio. Cada movimiento era una agonía. Eligió su vestido floreado más digno, ese de color azul cielo con pequeñas flores blancas que había comprado en el mercado hacía 5 años para un bautizo al que nunca la invitaron. Se peinó su cabello gris con cuidado, recogiéndolo en un moño bajo. Se miró en el espejo pequeño y agrietado del baño y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Ojos hundidos, piel pálida, labios sin color. Pero se paró derecha, levantó la barbilla. Todavía tenía dignidad. Tomó su bolsa gastada de piel sintética, esa que había sido café oscuro pero ahora era de un color indefinido por el uso. Dentro guardaba su credencial de elector, una foto pequeña de Lucía de niña, un rosario de cuentas de plástico y una lata vieja de galletas danesas que usaba como alcancía. Abrió la lata con manos temblorosas y contó los billetes arrugados. 2 de 100 pesos, 3 de 20, 1 de 50, 210 pesos. Todo lo que tenía hasta fin de mes. Su pensión de viuda era de 1.300 pesos mensuales y entre renta, agua, luz y comida nunca sobraba nada. «Es todo lo que tengo, señor», murmuró mirando hacia arriba. «Pero tú multiplicas los panes, ¿verdad? Tú puedes hacer que esto sea suficiente». Salió de su departamento cerrando la puerta con 2 vueltas de llave. Bajó las escaleras despacio, agarrándose del barandal oxidado. Eran 3 pisos y cada escalón era un desafío. Doña Carmen, su vecina del segundo piso, estaba barriendo su entrada. «Buenos días, doña Elvira. ¿A dónde va tan temprano?» «Al hospital, Carmen. No me siento bien. ¿Quiere que la acompañe?» Elvira sintió una ola de gratitud, pero doña Carmen tenía 5 nietos que cuidar mientras sus hijos trabajaban. No podía pedirle eso. «No se preocupe, yo puedo sola. Gracias, Carmen». «Que Dios la acompañe, doña Elvira». «Amén». La parada del autobús estaba a 2 cuadras. Elvira caminó despacio, deteniéndose cada pocos metros para recuperar el aliento. El sol ya estaba alto y el calor comenzaba a apretar. Pasó frente a la tiendita de don José, que ya estaba abriendo su cortina metálica. «Doña Elvira, ¿ya va a misa?» «No, don José. Voy al hospital». «¿Está enferma? ¿Necesita algo?» «Oraciones, don José. Necesito muchas oraciones». El hombre se persignó. «Las tiene, señora, las tiene». El autobús llegó 15 minutos después. Elvira subió con dificultad, pagando sus 9 pesos de tarifa. Se sentó en uno de los asientos reservados para personas mayores y discapacitadas, junto a la ventana. El camión iba lleno de trabajadores, estudiantes, vendedores ambulantes, todos con prisa, todos con sus propios problemas. Nadie notó a la anciana que apretaba su pecho y contenía las lágrimas. El trayecto hasta el Hospital General duró 40 minutos. 40 minutos de dolor creciente, de miedo expandiéndose, de oraciones silenciosas. «Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señora Guadalupe, intercede por mí. San Judas Tadeo, no me abandones. Dios mío, no me dejes morir así». Cuando finalmente llegó al hospital, Elvira bajó del autobús sintiendo que sus piernas apenas la sostenían.
El Hospital General era un edificio enorme, gris, intimidante. Siempre había colas de ambulancias, personas entrando y saliendo, algunos llorando, otros gritando. Era un lugar donde el dolor humano se concentraba como el calor bajo el sol del mediodía. Elvira caminó hacia la entrada principal, sosteniéndose de las paredes cuando era necesario. Pasó junto a una mujer joven que lloraba desconsoladamente en una banca, junto a un hombre con la cabeza vendada que fumaba a pesar de los letreros de prohibido fumar, junto a una familia numerosa que esperaba noticias en silencio. Las puertas automáticas se abrieron con un sonido metálico y Elvira entró al vestíbulo principal. El aire acondicionado la golpeó, demasiado frío después del calor de afuera. El olor a desinfectante, alcohol y enfermedad lo llenaba todo. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban, dando al lugar un aspecto fantasmal. Había aproximadamente 100 personas esperando en la sala. Algunas en sillas de ruedas, otras con sueros portátiles, muchas simplemente sentadas con expresiones de desesperación o resignación, niños llorando, ancianos tosiendo, gente durmiendo de cansancio. Elvira se acercó al mostrador de recepción. Había 3 ventanillas, pero solo una estaba abierta. Detrás del vidrio grueso estaba una mujer joven, quizás de 30 años, con el cabello recogido en una cola alta. Usaba un uniforme verde agua del hospital, pero llevaba audífonos en una oreja y masticaba chicle mientras tecleaba en su computadora sin mirar a nadie. Había 5 personas en la fila frente a Elvira. Esperó su turno. Cada minuto era eterno. El dolor en su pecho no cedía. Comenzaba a sentir mareos. El mundo se movía ligeramente. Resiste, Elvira. Ya casi, ya casi. Finalmente llegó su turno. Se acercó al vidrio y tocó suavemente. Disculpe. Su voz salió quebrada, apenas audible. La atendente no levantó la vista. Seguía tecleando, moviendo la cabeza al ritmo de la música que solo ella escuchaba en su audífono. ¿Tiene cita?, preguntó con voz monótona sin mirarla. No tengo, pero me siento muy mal. Me duele mucho el pecho. Creo que es mi corazón. La atendente finalmente levantó la vista, pero su expresión no mostró compasión, solo aburrimiento y molestia. Señora, si no tiene cita programada, tiene que pasar al área de urgencias, pero allá la atención es de acuerdo al orden de llegada y al nivel de emergencia. Ahorita hay como 50 personas esperando. Puede tardar horas. Pero ¿tiene seguro médico vigente? Elvira sintió que el piso se movía bajo sus pies. No tengo seguro. Mi esposo murió hace 15 años y perdí la cobertura, pero puedo pagar algo. Tengo 200 pesos. ¿Es suficiente para que alguien me revise? La atendente se quitó el audífono y la miró de arriba abajo con una expresión de desprecio mal disimulado. ¿200 pesos? Se rió sin humor. Señora, por favor, sea realista. Un simple electrocardiograma cuesta 1.500 pesos. Si necesita análisis de sangre, son 800 más. Si resulta que necesita estudios de imágenes, estamos hablando de 3 o 4.000 pesos adicionales. 200 pesos no le alcanzan ni para los guantes que usaría el doctor. Elvira sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Su voz tembló al hablar. Por favor, solo necesito que alguien me revise. Me duele mucho. Creo que me estoy muriendo. La atendente suspiró con exageración, como si Elvira fuera una molestia intolerable. Luego, en un tono de voz deliberadamente alto, casi gritando para que todos en la sala escucharan, dijo: «Anciana no tiene cobertura. Si no paga, no pasa. Así de simple». El silencio que siguió fue aplastante. Todas las conversaciones en la sala se detuvieron. Docenas de ojos se volvieron hacia Elvira. Algunos con compasión, otros con curiosidad morbosa,
muchos simplemente mirando antes de volver a sus propios problemas. Elvira sintió que el suelo se abría bajo ella. La humillación fue como un golpe físico, más doloroso que el malestar en su pecho. Las lágrimas corrieron libremente por sus mejillas arrugadas. «Por favor», susurró, su voz rota, «tenga misericordia. Soy una persona, no un número. Por favor». «Señora, le estoy explicando las reglas, no las invento yo. Si quiere atención gratuita, puede ir al Departamento de Asistencia Social, tercer piso, pero allá el proceso puede tomar días, incluso semanas. Tienen que verificar su situación económica, procesar papeles. No tengo días, necesito ayuda ahora. Entonces necesita dinero». La atendente se encogió de hombros. «Siguiente, por favor». Elvira se quedó paralizada frente a la ventanilla. No podía moverse, no podía pensar. Todo a su alrededor comenzó a girar, y entonces el dolor en su pecho se intensificó de repente, como si alguien hubiera apretado un tornillo dentro de su corazón. El aire no entraba, sus pulmones no respondían. Sus piernas cedieron. Elvira cayó de rodillas sobre el piso frío de cerámica frente al mostrador de recepción, frente a todos. Sus manos se extendieron hacia adelante como una mendiga, como una suplicante, como alguien que ha perdido toda dignidad y solo le queda el ruego desesperado. «¡Ayúdenme!». Su voz era apenas un susurro ahogado. «Por favor, por el amor de Dios, alguien, ayúdenme». Nadie se movió. La atendente miró hacia otro lado, incómoda, evitando el contacto visual. Las personas en las sillas observaban, pero nadie se levantaba. Un guardia de seguridad se acercó, pero no para ayudar, sino para evaluar si Elvira representaba algún tipo de disturbio que debía controlar. Elvira estaba sola, completamente sola, en medio de 100 personas. El mundo comenzó a oscurecerse. Los sonidos se volvieron lejanos, distorsionados. Su corazón latía erráticamente, como un animal herido tratando de escapar. Esta era su hora final. Lo supo con certeza absoluta. Cerró los ojos, todavía de rodillas sobre el piso frío. Su mente voló hacia sus recuerdos más preciados, Armando tomándola de la mano el día de su boda, diciéndole «contigo hasta el final del mundo». Lucía de bebé durmiendo sobre su pecho, las mañanas de domingo en la iglesia del barrio, cantando «Cuán grande es Él» con toda su alma. Su madre preparando tortillas en el comal, diciéndole «Mija, Dios nunca abandona a los suyos». Con los últimos restos de su fuerza, Elvira susurró una oración final. «Señor Jesús, si este es mi momento, recíbeme en tus brazos. Perdona mis pecados, cuida de mi hija, y si aún tengo algún propósito en esta tierra, muéstrame tu misericordia. No me dejes morir aquí, así, humillada, invisible, como si nunca hubiera existido». En ese instante, una voz profunda, serena, llena de autoridad, pero también de una ternura infinita, resonó por encima de todo el ruido del hospital. «Yo soy su cobertura». CTA del capítulo 1. Si esta historia ha removido algo profundo en tu alma, si alguna vez te has sentido invisible, humillado, rechazado en tu momento de mayor necesidad, deja tu petición de oración en los comentarios. Dios ve cada una de tus lágrimas. Él conoce tu dolor y nunca, nunca te ha abandonado. No estás solo. Elvira abrió los ojos lentamente. El mundo seguía siendo borroso, pero algo había cambiado. Podía sentirlo en el aire, en la temperatura, en la misma atmósfera del lugar. A través de sus lágrimas, vio a un hombre de pie frente a ella. Era alto, quizás de 1,85 o 1,90 de estatura. Vestía ropa sencilla, una camisa blanca de algodón, limpia y sin arrugas, y pantalones oscuros. Nada lujoso, nada que llamara la atención. Y sin embargo, había algo en él
que era completamente diferente a todo lo que Elvira había visto en su vida. Su presencia era como un oasis en medio del desierto, como una brisa fresca en el calor abrasador, como luz en medio de la oscuridad más densa. No brillaba físicamente, no había nada sobrenatural visible a simple vista, pero había una cualidad en él que no podía ignorarse: una paz, una autoridad silenciosa, una bondad tan pura que era casi dolorosa de presenciar. Sus ojos eran lo más impactante. No eran simplemente cafés o negros o de cualquier color ordinario. Eran profundos, profundos como pozos antiguos que llegan hasta el centro de la tierra, profundos como el océano en sus partes más oscuras. Y en esa profundidad, Elvira vio algo que la dejó sin aliento. Él la conocía, conocía cada momento de su vida, cada lágrima que había llorado, cada oración que había susurrado, cada noche de soledad, cada día de trabajo, cada sacrificio, todo. Y no había juicio en esos ojos, solo amor. Un amor tan vasto, tan completo, tan incondicional, que Elvira sintió que se quebraba por dentro. El hombre extendió su mano hacia ella. Era una mano trabajadora, con callos, con marcas de esfuerzo. No la mano suave de alguien que nunca ha conocido el trabajo duro. «Levántese, doña Elvira», dijo con voz suave pero firme. Elvira parpadeó, confundida. Las lágrimas seguían nublando su visión. «¿Cómo sabe mi nombre?», susurró. El hombre sonrió. Era una sonrisa pequeña, triste y hermosa al mismo tiempo, la sonrisa de alguien que conoce todo el dolor del mundo, pero también toda la esperanza. «Yo conozco todos los nombres», respondió simplemente. Con una gentileza infinita, el hombre tomó las manos de Elvira y la ayudó a ponerse de pie. En el momento en que sus manos se tocaron, Elvira sintió algo extraordinario, un calor. No el calor del clima regiomontano, era diferente. Era un calor que venía de adentro, que se expandía por sus venas, que llegaba a cada célula de su cuerpo. Era un calor que sanaba, que restauraba, que daba vida. «¿Quién es usted?», preguntó Elvira, mirándolo con asombro creciente. El hombre no respondió directamente. En cambio, se volvió hacia la atendente, quien había quedado paralizada detrás de su ventanilla. El chicle había caído de su boca. Sus ojos estaban muy abiertos. Su rostro había perdido todo el color. «Yo soy su cobertura», repitió el hombre, esta vez mirando directamente a la atendente. La mujer intentó hablar, pero no salió ningún sonido de su garganta. Solo pudo mover la cabeza ligeramente, como si estuviera tratando de negar algo, de entender algo que su mente racional no podía procesar. El hombre volvió su atención completamente a Elvira. La miró con una intensidad que hacía que todo lo demás desapareciera. En ese momento, para Elvira, no había hospital, no había gente, no había dolor. Solo estaba ella y este hombre misterioso. «Su corazón está cansado», dijo él suavemente. «Ha llevado mucho peso, mucha tristeza, mucho dolor. Pero no fue hecho para quebrarse, fue hecho para latir con propósito». Antes de que Elvira pudiera responder, el hombre levantó su mano derecha y la colocó suavemente sobre el pecho de ella, justo sobre su corazón. La palma de su mano cubrió el área donde el dolor había estado martillando sin piedad durante horas. «No tema», dijo con voz que sonaba como un río tranquilo fluyendo sobre piedras antiguas. «Su corazón no fallará. Tiene mucho trabajo por hacer todavía». En ese instante preciso, algo imposible, algo inexplicable, algo milagroso sucedió. Una ola de calor intenso, pero no doloroso, no quemante, se expandió desde la palma de la mano del hombre hacia el interior del pecho de Elvira. Era como si 1000 pequeños soles hubieran entrado en su cuerpo, disolviendo cada sombra, cada enfermedad, cada debilidad. Era como si corrientes de luz líquida, dorada y pura fluyeran por sus arterias, limpiando, renovando, restaurando.
Elvira jadeó, no por dolor, sino por asombro absoluto. El dolor desapareció completamente, como si nunca hubiera existido. La presión en su pecho se evaporó como el rocío bajo el sol matutino. Los latidos erráticos de su corazón se estabilizaron, encontrando un ritmo tranquilo, constante, fuerte. El aire entró en sus pulmones sin resistencia, sin esfuerzo, llenándolos completamente. Por primera vez en meses, pudo respirar profundamente sin sentir que algo dentro de ella se quebraba. Más que eso, sintió fuerza, energía, vida, como si su cuerpo de 74 años hubiera sido renovado, restaurado, rejuvenecido. Las lágrimas siguieron cayendo por su rostro arrugado, pero ahora eran lágrimas completamente diferentes. Eran lágrimas de gratitud abrumadora, de asombro incrédulo, de gozo puro que no había experimentado en décadas. ¿Qué me hizo?, susurró Elvira, mirándolo con ojos muy abiertos, brillantes por las lágrimas. ¿Cómo? El hombre retiró su mano suavemente y sonrió de nuevo. Esa sonrisa triste y hermosa. Esa sonrisa que llevaba consigo siglos de amor y de dolor. Solo le recordé a su cuerpo cómo sanar, solo restauré lo que estaba quebrado. Hizo una pausa y agregó suavemente: Usted ya no necesita este lugar, doña Elvira. Vaya a casa, descanse, recupere sus fuerzas, y cuando llegue el momento adecuado, comparta lo que ha recibido. No guarde este regalo solo para usted. Elvira quiso decir algo, quiso preguntar mil cosas, quiso abrazarlo, quiso caer de rodillas nuevamente, pero esta vez en adoración y no en desesperación. Quiso decir: gracias, quédate, ¿quién eres? ¿Por qué yo? Pero antes de que pudiera articular una sola palabra, el hombre dio un paso atrás. Las luces fluorescentes del techo parpadearon. Una vez, dos veces. Por una fracción de segundo, el rostro del hombre pareció brillar con una intensidad casi insoportable. No era simplemente luz, era gloria. Era como si el sol mismo hubiera decidido tomar forma humana. Era una luz que no quemaba los ojos físicamente, pero que quemaba el alma con su pureza. Elvira parpadeó instintivamente, cubriéndose los ojos con el dorso de la mano, y cuando bajó la mano y abrió los ojos nuevamente, él ya no estaba. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Elvira giró sobre sí misma, buscándolo desesperadamente. Miró hacia la puerta de entrada, hacia los pasillos laterales, hacia las escaleras, hacia el área de urgencias. Nada, ningún rastro, ninguna señal, ninguna figura alejándose. ¿Dónde está?, gritó, su voz ahora fuerte y clara. ¿A dónde fue? Alguien lo vio. Las personas en la sala de espera la miraban con expresiones mixtas de confusión, asombro y miedo. Un anciano con bastón que había estado sentado cerca se puso de pie temblando. Yo lo vi, señora, dijo con voz temblorosa. Estaba ahí, junto a usted. Lo vi claramente. Y luego, su voz se quebró. Y luego simplemente ya no estaba, como si se hubiera evaporado en el aire. Pero eso es imposible, dijo una joven con un bebé en brazos. Yo estaba mirando la puerta. Nadie salió, nadie pasó. Estoy segura. Yo también estaba mirando, agregó un hombre de mediana edad con el brazo en cabestrillo. Ese hombre, había algo extraño en él. Algo, no sé, diferente. La atendente, Patricia, finalmente encontró su voz. Se puso de pie detrás de su ventanilla, con las piernas temblando tanto que tuvo que sostenerse del escritorio. Su rostro estaba completamente pálido. Sus manos temblaban visiblemente. Señora, dijo con voz apenas audible. Señora, por favor, ¿quién era ese hombre? Elvira se volvió hacia ella, la miró fijamente. Y en ese momento,
con una certeza que venía de lo más profundo de su ser, con una convicción que no admitía dudas. Elvira supo la verdad. «No lo sé con certeza», respondió lentamente, su voz llena de asombro reverente. «Pero creo que sí sé. Creo que todos sabemos, solo que nos da miedo decirlo en voz alta». Patricia rodeó su mostrador con pasos lentos, casi como si estuviera en trance. Se acercó a Elvira, mirándola como si fuera algo santo y peligroso al mismo tiempo. Usted estaba muriendo. Yo la vi. Su color, su respiración, la manera en que cayó. Trabajo aquí hace 8 años. He visto morir a personas. Y usted estaba...». Su voz se quebró. «Y ahora, mírese, se ve completamente diferente. Su color, su postura, sus ojos, es como si hubiera sido sanada», completó Elvira suavemente. «Porque lo fui. Él me sanó». Se tocó el pecho con ambas manos, presionando donde minutos antes había habido un dolor insoportable. Nada, absolutamente nada, excepto el latido tranquilo y fuerte de un corazón sano. «Estoy curada», susurró Elvira, más para sí misma que para los demás. «Estoy completamente curada. Él me tocó y me sanó». Lentamente, como en un sueño, Elvira comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso era firme, sin dolor, sin temblores, sin debilidad. Era como si tuviera 20 años otra vez, como si su cuerpo hubiera sido completamente renovado. Las personas en la sala de espera la miraban en silencio. Algunos se persignaban, otros murmuraban oraciones en voz baja. Una señora mayor comenzó a llorar, susurrando: «Señor Jesús, Señor Jesús», una y otra vez. Antes de cruzar las puertas automáticas para salir, Elvira se detuvo y se volvió una última vez. Miró a Patricia directamente a los ojos. La atendente tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Su rostro era una máscara de shock y arrepentimiento. «Él dijo que era mi cobertura», dijo Elvira con voz clara y fuerte. «Dijo que nadie queda sin cobertura cuando Él está presente». Y tenía razón, tenía toda la razón. Salió del hospital bajo el sol abrasador de mediodía, pero por primera vez en años no sentía el peso de la soledad, ni el miedo a la enfermedad, ni la desesperación de la pobreza. Sentía algo completamente diferente, algo que había olvidado que era posible sentir. Sentía esperanza, sentía propósito. Sentía que su vida, lejos de haber terminado, apenas estaba comenzando. Elvira regresó a su departamento en un estado de asombro continuo. El viaje de regreso en autobús fue completamente diferente al de la mañana. Esta vez se sentó junto a la ventana, mirando pasar las calles de Monterrey, tocándose el pecho cada pocos minutos, como si necesitara confirmar que el milagro seguía siendo real. Y lo era. Ningún dolor, ninguna presión, ninguna dificultad para respirar. Solo el latido constante y tranquilo de un corazón completamente sano. Cuando entró a su departamento, fue directo a su pequeña sala y se sentó en su vieja silla de mimbre junto a la ventana. Se quedó ahí durante horas, simplemente mirando hacia afuera, viendo pasar la vida en la calle, procesando lo que había experimentado. «¿Qué fue lo que pasó, señor?», preguntó en voz alta, mirando hacia el cielo a través de la ventana. «¿Por qué yo? Soy nadie, solo una anciana olvidada. ¿Por qué me elegiste? ¿Qué quieres de mí?». No hubo una respuesta audible, pero en lo profundo de su espíritu, en ese lugar donde Dios habla sin palabras, sintió una certeza creciente. «Espera, confía, todavía hay más, esta historia apenas comienza». Esa tarde intentó llamar nuevamente a su hija. Esta vez, Lucía contestó después de 3 tonos. «Hola, mamá. Perdona por hoy en la mañana, estaba muy dormida. Hija, necesito contarte algo increíble que me pasó».
Mamá, ¿fuiste al doctor como te dije? Sí, pero escucha, lo que pasó fue... ¿Qué te dijeron? ¿Es grave? No, no es grave. De hecho, estoy... Ay, qué bueno, mamá. Mira, te tengo que dejar. Estoy en el aeropuerto. Tengo un vuelo a Los Ángeles en 40 minutos. Pero me da gusto que estés bien. Te llamo cuando regrese, ¿sí? Pero hija, de verdad necesito contarte. Mamá, de verdad se me hace tarde. Te amo. Hablamos luego. Adiós. Clic. Elvira se quedó mirando el teléfono en su mano. El dolor de la indiferencia de su hija era distinto al dolor físico que había experimentado en la mañana, pero no menos real. Suspiró profundamente y oró. Señor, devuélveme a mi hija. No su presencia física, su corazón. Devuélveme su corazón. Los siguientes 2 días fueron extraños y maravillosos. Elvira se sentía mejor de lo que se había sentido en décadas. Caminó al mercado sin cansarse, subió y bajó las escaleras de su edificio sin perder el aliento. Incluso ayudó a doña Carmen a cargar sus bolsas del mandado. «Doña Elvira, ¿qué le pasó?», preguntó Carmen asombrada. «Se ve diferente, más joven, más fuerte». Elvira sonrió misteriosamente. «Dios me tocó, Carmen, literalmente. El mismo Jesús puso su mano sobre mi pecho y me sanó». Carmen se rió, pensando que era una manera poética de decir que había mejorado. «Ay, doña Elvira, qué bonito modo de hablar tiene. Bueno, me da gusto que esté mejor». Pero Elvira no estaba hablando poéticamente, estaba siendo completamente literal. El tercer día después del encuentro en el hospital, un viernes por la tarde, sucedió algo que Elvira nunca podría haber anticipado. El teléfono sonó a las 3:15 de la tarde. Elvira estaba preparando un té de manzanilla cuando escuchó el timbre. Lo tomó, esperando tal vez una llamada de la iglesia o de alguna vecina. «¿Señora Elvira Martínez de Salazar?», preguntó una voz masculina, formal, profesional. «Sí, soy yo. ¿Quién habla?». «Buenos días, señora. Mi nombre es licenciado Fernando Campos, del despacho jurídico Campos y Asociados. La estoy llamando en relación a un asunto legal de considerable importancia». Elvira frunció el ceño. ¿Asunto legal? Ella nunca había tenido problemas legales, nunca había tenido nada que requiriera abogados. «Debe haber un error, licenciado. Yo no tengo ningún asunto legal pendiente». «No es un problema legal, señora. Se trata de una herencia». El corazón de Elvira, ese corazón recién sanado, dio un vuelco. «¿Herencia? No entiendo. Mi esposo murió hace 15 años y lo poco que teníamos ya se resolvió hace mucho tiempo». «No se trata de su esposo, señora Martínez. Se trata de su hermano, el señor Roberto Antonio Martínez Salinas. El mundo se detuvo. Roberto, su hermanito, 3 años menor que ella, con quien había jugado de niños en las calles de tierra de su pueblo natal, con quien había compartido tortillas y frijoles en los días de pobreza, con quien había crecido, reído, soñado, y con quien había peleado de manera terrible 42 años atrás por algo tan estúpido, tan insignificante que ya ni siquiera recordaba los detalles exactos. Algo sobre dinero prestado o una promesa no cumplida o palabras dichas en un momento de enojo. Fuera lo que fuera, el orgullo de ambos había convertido una grieta en un abismo. 42 años sin hablarse, sin verse, sin saber el uno del otro. «Roberto», susurró Elvira, sintiendo que las lágrimas comenzaban a acumularse. «¿Qué pasa con Roberto?». Hubo una pausa del otro lado de la línea. El licenciado Campos claramente estaba buscando las palabras adecuadas. «Lamento informarle, señora, que su hermano falleció hace aproximadamente 6 meses en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Fue un infarto repentino. Los médicos dijeron que no sufrió». Elvira sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. Se dejó caer en su silla, el teléfono apretado contra su oreja.
No, no sabía. Nadie me avisó. Eso es comprensible, señora. Por lo que entendemos de los registros, su hermano vivía solo. No tenía esposa ni hijos. Aparentemente, trabajaba como administrador de propiedades rurales y vivía de manera muy sencilla, casi austera. Cuando falleció, las autoridades de Guadalajara iniciaron el proceso estándar de búsqueda de familiares. Nos tomó varios meses localizarla a usted. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Elvira. 42 años desperdiciados, 42 años de silencio por orgullo tonto. Y ahora era demasiado tarde. Nunca podría pedirle perdón, nunca podría abrazarlo. Nunca podría decirle que lo amaba, que siempre lo había amado a pesar de todo. Debí haberlo buscado, sollozó Elvira. Debí haber dado el primer paso. Debí... Señora Martínez, interrumpió el licenciado gentilmente. Hay algo más que necesito informarle. Su hermano dejó un testamento muy específico y en ese testamento usted aparece como su única heredera universal. Elvira se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Heredera? No entiendo. Roberto y yo no nos hablábamos desde hace más de 4 décadas. Lo sé, señora, pero aparentemente eso no cambió sus sentimientos hacia usted. El testamento es muy claro. Toda su herencia va para usted. ¿Qué herencia? Roberto era tan pobre como yo. Éramos 2 niños que crecimos sin nada. Hubo otra pausa, esta vez más larga. Señora Martínez, no sé qué circunstancias vivió su hermano durante su juventud, pero aparentemente las cosas cambiaron significativamente para él en las últimas décadas. Su hermano acumuló un patrimonio considerable. Elvira sintió que el mundo giraba a su alrededor. Considerable, ¿qué significa eso? Su hermano tenía ahorros en el banco por un monto de 2.400.000 pesos. Además, era propietario de una hacienda en las afueras de Guadalajara con aproximadamente 20 hectáreas de terreno cultivable y una casa principal. La propiedad fue valuada por peritos en aproximadamente 3 millones de pesos, aunque podría valer más dependiendo de las condiciones del mercado. Elvira dejó caer el teléfono. 5.400.000 pesos, una hacienda, 20 hectáreas de terreno, después de toda una vida contando cada peso. Después de décadas comiendo frijoles para poder pagar la renta. Después de años usando la misma ropa hasta que tenía agujeros. Después de todo eso, esto. Recogió el teléfono con manos temblorosas. Licenciado, tiene que haber un error. Eso es una fortuna. ¿Está completamente seguro? Completamente seguro, señora. Tengo todos los documentos aquí. Certificados bancarios, escrituras de propiedad, el testamento notariado. Todo está en orden. Solo necesitamos que usted venga a nuestras oficinas para firmar los documentos necesarios y comenzar el proceso de transferencia. ¿Cuándo necesita que vaya? ¿Podría venir mañana por la mañana? Estamos en el centro de Monterrey, en la calle Morelos, número 342, piso 5. Digamos a las 10 de la mañana. Sí, ahí estaré. Perfecto. Y señora Martínez, hay una cosa más. Su hermano dejó una carta personal dirigida específicamente a usted. No la hemos abierto, por supuesto. Se la entregaremos mañana cuando venga. Después de colgar, Elvira se quedó sentada en su silla durante largos minutos, completamente inmóvil. Su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Era demasiado. Todo era demasiado. Primero la sanación milagrosa y ahora esto. Lentamente, sus rodillas cedieron y se deslizó de la silla al suelo. Se arrodilló ahí mismo, en medio de su pequeña sala, y comenzó a llorar. No eran lágrimas de tristeza pura ni de alegría pura. Eran lágrimas de todo mezclado. Duelo por Roberto, asombro por la providencia divina, gratitud abrumadora, confusión, esperanza.
Señor, ¿qué estás haciendo?, susurró entre sollozos. No entiendo. Primero me sanas de manera imposible y ahora esto. ¿Por qué? ¿Por qué yo? ¿Qué quieres de mí? Y entonces, como un relámpago de claridad divina, recordó las palabras del hombre en el hospital. Sus últimas palabras antes de desaparecer. Cuando llegue el momento adecuado, comparta lo que ha recibido. Elvira levantó la cabeza, mirando hacia el techo, como si pudiera ver a través de él hasta el cielo mismo. Me estás preparando para algo, ¿verdad?, susurró. Esto no es solo para mí. Es para algo más grande. Algo que todavía no entiendo, pero que tú ya sabes. No hubo respuesta audible, pero la paz que descendió sobre su corazón fue respuesta suficiente. La noche fue larga. Elvira apenas durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Roberto. No el Roberto viejo que debió haber sido, sino el Roberto joven de sus recuerdos, sonriendo, corriendo descalzo por las calles de su pueblo, robando mangos de los árboles de los vecinos, defendiéndola cuando otros niños se burlaban de su vestido remendado. «Perdóname, hermanito», susurró en la oscuridad. «Perdóname por ser tan orgullosa, por no buscarte, por dejar que el tiempo pasara. Perdóname». A la mañana siguiente, Elvira se preparó con cuidado. Se puso su mejor vestido, que seguía siendo modesto, pero limpio y digno. Se peinó con esmero y salió hacia el centro de la ciudad. El despacho del licenciado Campos estaba en un edificio antiguo, pero bien mantenido. La oficina en el 5º piso era pequeña pero profesional, con paredes llenas de títulos y certificados, estantes con libros de leyes y un escritorio de madera oscura. El licenciado Campos era un hombre de unos 50 años, con cabello gris en las sienes, lentes de montura metálica y una expresión amable pero seria. Se puso de pie cuando Elvira entró y le extendió la mano. «Señora Martínez, bienvenida. Por favor, tome asiento». Durante la siguiente hora, el licenciado le explicó todo con paciencia. Le mostró los estados de cuenta bancarios con números que a Elvira le parecían irreales. Le mostró fotografías de la hacienda, una casa principal de 2 pisos con techo de teja, paredes encaladas, rodeada de campos verdes y árboles frutales. Le explicó el proceso de transferencia, los impuestos que habría que pagar, los documentos que necesitaba firmar. Elvira escuchaba como si estuviera en un sueño. Su hermano fue muy meticuloso con sus finanzas, explicó el licenciado. Aparentemente vivió de manera muy austera, ahorrando la mayor parte de sus ingresos durante décadas. En su testamento escribió que esperaba que usted pudiera perdonarlo por los años de silencio. Esas fueron sus palabras exactas. «Espero que mi hermana pueda perdonarme». Elvira sintió que su corazón se rompía otra vez. «Por supuesto que lo perdono. ¿Cómo no hacerlo? Él ya me perdonó primero». El licenciado asintió con comprensión. Luego abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento, sellado, con el nombre Elvira, escrito en caligrafía temblorosa en el frente. «Esta es la carta que su hermano dejó para usted. Es personal. Prefiero que la lea en privado, si le parece bien». Elvira tomó el sobre con manos temblorosas, como si sostuviera algo sagrado. Asintió sin poder hablar. Después de firmar una docena de documentos y recibir instrucciones sobre los próximos pasos, Elvira salió del despacho con el sobre presionado contra su pecho. No quería abrirlo en la calle, rodeada de extraños. Quería estar en su hogar, en privado, para este momento. El viaje de regreso a su departamento fue un borrón. No recordaría después cómo llegó. Solo recordaría estar de pronto en su sala, sentada en su silla junto a la ventana, con una taza de té caliente en la mano y el sobre amarillento sobre su regazo. Respiró profundo.
Oró brevemente pidiendo fortaleza y finalmente con dedos temblorosos rompió el sello. La carta estaba escrita en papel simple, con tinta azul, en la letra de Roberto que Elvira había conocido desde niña, aunque ahora era más temblorosa, más débil, la letra de un hombre enfermo. Mi querida hermana Elvira, si estás leyendo estas palabras, significa que ya he partido de este mundo. Espero que haya sido rápido, sin mucho sufrimiento, y que ahora esté donde sea que vayamos después de esta vida. Hermana, no pasa un solo día sin que piense en ti. No pasa una sola semana sin que recuerde nuestra infancia juntos, las carreras descalzos por las calles, las tortillas que mamá hacía y que compartíamos aunque nunca eran suficientes, las noches en que dormíamos en la misma cama porque hacía frío y solo teníamos una cobija entre los dos. ¿Recuerdas cuando me caí del árbol de guayabas y me rompí el brazo? Tú corriste 3 kilómetros descalza hasta el pueblo para buscar ayuda. Me salvaste ese día. Siempre fuiste la fuerte. Yo era el pequeño que siempre necesitaba protección. Y luego crecimos, y la vida se volvió complicada, y dijimos cosas que no debimos decir, e hicimos cosas que no debimos hacer. Y el orgullo, ese maldito orgullo, nos separó. Durante 42 años, hermana. 42 años desperdiciados. Pensé 1000 veces en buscarte, en levantar el teléfono, en tomar un autobús a Monterrey, pero siempre encontraba una excusa. Tal vez mañana, tal vez el próximo mes, tal vez cuando tenga más dinero y pueda llegar con algo que ofrecer. El mañana nunca llegó. Trabajé durante toda mi vida, Elvira. Administré haciendas, cuidé propiedades, ahorré cada peso que pude, pero nunca formé una familia. Nunca tuve esposa ni hijos. Vivía solo en una habitación pequeña, comiendo poco, sin gastar en lujos, solo trabajando y ahorrando. ¿Para qué? Supongo que en el fondo siempre supe. Era para ti. Siempre fue para ti. No pude darte mi presencia. No pude darte mi tiempo. No pude darte mi perdón en persona porque fui demasiado cobarde para pedirlo. Pero puedo darte esto, todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que construí, es tuyo. Úsalo bien, vive mejor de lo que yo viví. No desperdicies tu tiempo en la soledad como yo lo hice. No dejes que el orgullo te robe la alegría como me la robó a mí. Y por favor, hermana mayor, perdóname. Perdona a tu hermanito pequeño por ser tan tonto, tan orgulloso, tan cobarde. Te amé toda mi vida. Y si hay un cielo, te estaré esperando allá para que podamos volver a compartir tortillas como cuando éramos niños. Tu hermano que nunca dejó de amarte, Roberto Antonio. Elvira lloró durante 1 hora completa. Abrazó la carta contra su pecho, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, gimiendo de dolor y de amor simultáneamente. Te perdono, hermanito, te perdono. Y yo también te pido perdón. Nos reencontraremos, te lo prometo, y esta vez será para siempre. Finalmente, cuando no le quedaron más lágrimas, Elvira guardó la carta cuidadosamente en su cómoda, junto a las fotografías viejas y los recuerdos preciosos. Tomó el sobre oficial del despacho del licenciado con todos los documentos legales. Estaba a punto de guardarlo en el mismo lugar cuando notó algo extraño. Había otro papel dentro del sobre, uno que el licenciado no había mencionado. Elvira frunció el ceño, metió la mano en el sobre y sacó el papel adicional lentamente. Era una hoja pequeña, de papel blanco inmaculado, completamente diferente a los documentos legales amarillentos y oficiales. El papel era suave, casi como seda, y tenía palabras escritas en una caligrafía hermosa, antigua, perfecta. La tinta era dorada y parecía brillar levemente, capturando la luz del sol que entraba por la ventana. Elvira comenzó a leer, y su corazón se detuvo. Nadie queda sin cobertura cuando yo estoy presente.
Jesús. El papel cayó de sus manos como si quemara. Elvira se puso de pie de un salto, jadeando, temblando de pies a cabeza. Miró el papel en el suelo, luego el sobre, luego nuevamente el papel. No, no puede ser. Lo recogió con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Lo leyó otra vez, y otra vez, y otra vez. No era la letra de Roberto, no era la letra del licenciado Campos, no era la letra de ningún ser humano que Elvira conociera. Era otra cosa, algo celestial, algo imposible, algo divino. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Fue todo lo que pudo decir mientras caía de rodillas sobre el piso de su sala. Todo cobraba sentido ahora. Todo se conectaba en una red imposible de coincidencias divinas. El hombre en el hospital, sus ojos profundos que veían hasta el alma, sus manos que sanaban, su desaparición imposible, la luz que brilló por un instante. Jesús. Había sido Jesús mismo quien la había sanado, y este mensaje imposible que ahora sostenía en sus manos, era la confirmación, la prueba irrefutable, el sello divino sobre todo lo que había sucedido. «Eras tú», susurró Elvira, con lágrimas corriendo por su rostro. «Eras tú en el hospital, tú quien me levantó del suelo cuando nadie más se movió. Tú quien tocó mi pecho y sanó mi corazón. Tú quien dijo, yo soy su cobertura». Presionó el papel contra su corazón y comenzó a adorar en silencio, sin palabras, solo con gemidos del espíritu que el lenguaje humano no puede expresar. No sabía cuánto tiempo pasó así. Podían haber sido minutos u horas. El tiempo había dejado de tener significado. Cuando finalmente pudo ponerse de pie, algo fundamental había cambiado en ella. Ya no era simplemente una anciana que había sido sanada milagrosamente y que había recibido una herencia inesperada. Era una mujer con una misión divina, con un propósito que venía del cielo mismo. Recordó las palabras del Señor: cuando llegue el momento adecuado, comparta lo que ha recibido. El momento había llegado. Ahora entendía todo. La sanación no era solo para ella, la herencia no era solo para su comodidad. Todo era parte de un plan más grande, un diseño divino que apenas comenzaba a revelarse. Le habían dado salud, le habían dado recursos, le habían dado tiempo, todo para un propósito específico. Esa noche Elvira apenas durmió, pero no por angustia sino por emoción. Su mente trabajaba a toda velocidad, orando, planeando, pidiendo dirección. Y en sus sueños tuvo una visión clara, un edificio lleno de ancianos sonriendo, médicos atendiéndolos con amor, enfermeras abrazándolos con compasión, personas recibiendo cuidado médico sin humillación, sin rechazo, sin que nadie les dijera, no tiene cobertura, una clínica, un lugar de sanación no solo física, sino emocional y espiritual. Al despertar al amanecer, Elvira supo con absoluta certeza qué debía hacer. 3 meses y medio después de ese viernes que cambió su vida para siempre, Elvira estaba de pie frente a un edificio modesto, pero digno y hermoso, en uno de los barrios más pobres de Monterrey, en la colonia Buenos Aires. El edificio había sido un antiguo taller mecánico abandonado. Elvira lo había visto su potencial y había usado parte de la herencia de Roberto para comprarlo, renovarlo completamente y transformarlo en algo nuevo, algo hermoso, algo necesario. Ahora las paredes exteriores estaban pintadas de un blanco limpio. Había ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Un jardín pequeño, con flores al frente, y sobre la entrada principal, un letrero grande de madera con letras talladas a mano que decían: Clínica gratuita Divina Cobertura, atención médica digna para adultos mayores sin seguro médico, porque nadie queda sin cobertura cuando Dios está presente. Elvira había trabajado incansablemente durante esos 3 meses.
Con la ayuda de un arquitecto joven de su iglesia que le dio un precio especial, habían diseñado el espacio perfectamente: sala de espera cómoda con aire acondicionado, 3 consultorios médicos completamente equipados, un área para toma de muestras de laboratorio, una pequeña farmacia donde podrían dar medicamentos gratuitos, baños limpios y dignos, y hasta una capilla pequeña para quien quisiera orar. Había contratado personal con cuidado, orando por cada decisión. Dr. Miguel Herrera, un médico general de 32 años, recién graduado de su especialidad, que había crecido en la pobreza y quería devolver algo a su comunidad. Era brillante, compasivo y veía a cada paciente como un ser humano completo, no solo como un conjunto de síntomas. Doctora Ana Sofía Gutiérrez, cardióloga de 40 años que había trabajado en hospitales privados, pero sentía que su vocación verdadera era servir a los más necesitados. Ella misma había perdido a su padre porque no podía pagar un tratamiento cardíaco, y esa herida la había llevado a dedicar su vida a asegurar que otros no sufrieran lo mismo. Enfermera Beatriz Morales, una mujer de 55 años con 30 años de experiencia, manos gentiles y un corazón enorme. Había visto demasiada crueldad en el sistema de salud y saltó ante la oportunidad de trabajar en un lugar donde la dignidad humana fuera lo primero. Y finalmente, como asistente administrativa, un joven llamado David Salazar, de 25 años, estudiante de trabajo social, que manejaba las citas, los expedientes y la logística con eficiencia increíble. Todos recibían un salario justo. Elvira no quería que nadie trabajara gratis ni que se sacrificara financieramente. Quería que pudieran vivir dignamente mientras servían a otros con dignidad. El día de la inauguración, un sábado soleado de enero, llegaron más de 70 personas, incluso antes de que abrieran las puertas. Ancianos que habían sido rechazados en otros hospitales. Personas que no tenían dinero para medicinas. Gente que, como Elvira, habían sido humilladas por un sistema que los trataba como menos que humanos. Elvira estaba en la entrada, dando la bienvenida personalmente a cada persona que llegaba. A sus 74 años se veía radiante. Su salud era perfecta. Su energía era la de alguien 20 años más joven. Y su sonrisa era contagiosa. Buenos días, don Miguel. Bienvenido. Pase, por favor. Aquí será tratado con el amor y el respeto que merece. Doña Rosa, qué alegría verla. No se preocupe por el costo de nada. Todo es completamente gratuito. Esa es nuestra misión. Don Armando, siéntese aquí en la sala de espera. ¿Quiere un café? ¿Un vaso de agua? El doctor Miguel lo verá en unos 15 minutos. Cada abrazo que daba, cada mano que estrechaba, cada lágrima de gratitud que veía, llenaba el corazón de Elvira con un gozo que nunca había experimentado en toda su vida. Esto era para lo que había sido sanada. Esto era para lo que Roberto había trabajado y ahorrado durante décadas. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio. No para ella misma solamente, para ellos. Para todos ellos. En la pared de la recepción, en un lugar prominente donde todos podían verlo, Elvira había enmarcado el mensaje que había encontrado en el sobre. Las palabras en tinta dorada sobre papel blanco inmaculado. Nadie queda sin cobertura cuando yo estoy presente. Jesús. Todos los que entraban lo veían, y muchos lloraban al leerlo. Las semanas se convirtieron en meses. La clínica se hizo conocida en los barrios pobres de Monterrey. Llegaban cada vez más personas. Elvira había calculado que podían atender a unos 50 pacientes por semana. Pero pronto estaban viendo a más de 100. Así que expandieron. Contrataron a otro doctor, otra enfermera. Ampliaron el horario. Y Elvira estaba ahí todos los días, desde la mañana temprano hasta el atardecer, recibiendo a cada persona como si fuera familia.
Un día, 4 meses después de abrir la clínica, Elvira estaba en la recepción, organizando expedientes cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. ¿Mamá? Se dio la vuelta rápidamente. Lucía estaba de pie en la entrada, con una maleta grande a su lado, lágrimas corriendo por su rostro. «Hija». La voz de Elvira se quebró inmediatamente. «Mamá, perdóname. Perdóname, por favor». Lucía caminó rápido hacia su madre y la abrazó con fuerza, sollozando. «He sido una hija terrible. Te dejé sola. No te escuché cuando me necesitabas. No estuve ahí cuando estabas enferma. Y ahora veo todo esto, todo lo que has construido, todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Y yo no estuve ahí para nada». Elvira abrazó a su hija con toda la fuerza de sus brazos, llorando también. «Estás aquí ahora, mi amor. Eso es lo que importa. Estás aquí ahora». Me enteré por una prima. Me envió fotos de la clínica. Me contó todo. Y yo no podía creerlo. «¿Por qué no me dijiste?» «Intenté, hija. Intenté muchas veces». Lucía se apartó ligeramente mirando a su madre a los ojos. «Lo sé, y yo estaba demasiado ocupada, demasiado enfocada en mi carrera, en mi trabajo, en cosas que al final no importan. Mamá, renuncié a mi trabajo». «¿Qué?» «Renuncié. No puedo seguir viviendo así, vacía, lejos de ti, lejos de lo que realmente importa. Quiero quedarme, quiero ayudarte. Quiero ser parte de esto». Elvira no podía hablar. Solo podía abrazar a su hija y llorar. Esa noche, sentadas juntas en el departamento de Elvira tomando té, Elvira le contó toda la historia, desde el inicio hasta el final. El dolor en el pecho, la humillación en el hospital, el encuentro con el hombre misterioso, la sanación instantánea, la herencia de Roberto y el mensaje celestial. Lucía escuchó con los ojos muy abiertos, llorando silenciosamente. «Mamá, Jesús mismo te sanó». «Sí, hija, Él me sanó y me dio un propósito. Y ahora tú eres parte de ese propósito también». Lucía se quedó en Monterrey, rentó un departamento cerca de su madre y comenzó a trabajar en la clínica, manejando las finanzas, buscando donaciones, expandiendo las operaciones. En 6 meses abrieron una segunda sede, en un año una tercera. Pero la historia no termina ahí. Mientras tanto, en el Hospital General donde todo había comenzado, Patricia, la atendente que había humillado a Elvira aquel día terrible, había pasado por su propia transformación. Después de ser suspendida por 2 semanas debido a múltiples quejas, Patricia había entrado en una crisis profunda. No podía dormir, no podía comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del hombre misterioso. Y cada vez que intentaba olvidar, escuchaba sus palabras. «Yo soy su cobertura». Un domingo por la mañana, algo la impulsó a levantarse e ir a una iglesia. No había ido a misa desde su primera comunión cuando era niña, pero ese día sintió que debía ir. Se sentó en la última banca de la iglesia del Sagrado Corazón, con la cabeza baja, sintiéndose completamente indigna de estar ahí. El padre Ramírez, un sacerdote mayor de 65 años con ojos bondadosos, predicó sobre el Evangelio de Mateo capítulo 25. «Lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron». Patricia comenzó a llorar incontrolablemente. Después del servicio, se acercó al padre Ramírez. «Padre, necesito confesar algo terrible. Rechacé a una anciana enferma, la humillé públicamente y creo que Jesús estaba ahí. Y yo no lo reconocí, lo rechacé también a él». El padre Ramírez la miró con compasión profunda. «Hija, el hecho de que lo reconozcas ahora es evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Dios no te ha abandonado. Pero necesitas hacer las paces, primero con Dios
y luego con aquella mujer. Patricia lloró durante una hora en la oficina del padre. Confesó años de amargura, de trato cruel a los pacientes, de ver a las personas como números en lugar de como seres humanos. El padre oró con ella y por primera vez en décadas, Patricia sintió algo parecido a la paz. Días después de investigar y preguntar, Patricia descubrió la Clínica Divina Cobertura. Una tarde de martes, después de su turno en el hospital, tomó 2 autobuses para llegar hasta allá. Cuando entró y vio a Elvira en la recepción, casi se dio la vuelta para huir. Pero Elvira la vio primero. Sus ojos se encontraron. Por un momento ninguna habló. Luego Patricia cayó de rodillas justo ahí, en medio de la sala de espera, frente a todos. Señora, por favor, perdóneme. Fui cruel, fui inhumana. La traté peor que a un animal. Y usted estaba sufriendo, estaba muriendo, y yo no hice nada. No merezco su perdón, pero se lo pido de todas formas. Por favor. Elvira se acercó rápidamente, tomó a Patricia de las manos y la ayudó a levantarse, exactamente como el Señor la había levantado a ella aquella mañana. Ya te perdoné, dijo Elvira con voz firme pero llena de amor. El mismo día que pasó. Te perdoné porque Jesús me perdonó a mí primero. ¿Cómo podría yo no perdonarte? Patricia sollozó en los brazos de Elvira. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo reparar lo que hice? Elvira sonrió a través de sus propias lágrimas. Ayúdame aquí. Usa tu experiencia. Ayúdanos a organizar mejor la clínica. Ayúdanos a servir a más personas. Cada persona que trates con dignidad será un paso más hacia tu propia sanación. Y así fue. Patricia renunció al Hospital General un mes después y comenzó a trabajar como coordinadora administrativa en la Clínica Divina Cobertura. Cada día era una oportunidad de redención. Cada anciano que atendía con amor y respeto era un paso más hacia la paz interior. Y cada noche, antes de dormir, miraba la foto enmarcada del mensaje celestial en su escritorio y susurraba: «Gracias por no rendirte conmigo». 2 años completos después de aquel día que cambió todo, la Clínica Divina Cobertura tenía 4 sedes en diferentes partes de Monterrey. Empleaban a 25 personas. Habían atendido a más de 8,000 pacientes. Todo completamente gratuito. Todo hecho con amor. Elvira, ahora de 76 años, seguía yendo a la clínica original todos los días. Su salud era perfecta, milagrosa. Los médicos que la examinaban quedaban asombrados. Su corazón estaba en mejor estado que el de muchas personas de 50 años. No había explicación médica, pero Elvira conocía la explicación. Una tarde de viernes, después de que el último paciente se había ido y el personal se estaba preparando para cerrar, Elvira se quedó sola en la recepción. Se sentó en una de las sillas de la sala de espera y miró alrededor. Las paredes estaban llenas de fotografías de pacientes sonriendo, cartas de agradecimiento, dibujos de nietos de los pacientes, testimonios escritos a mano. Miró el mensaje enmarcado en la pared principal: «Nadie queda sin cobertura cuando yo estoy presente». «Jesús, gracias, Señor», susurró Elvira, con lágrimas de gratitud pura corriendo por su rostro. «Gracias por verme cuando nadie más me veía. Gracias por levantarme cuando todos pasaban de largo. Gracias por tocarme cuando estaba rota. Gracias por sanarme cuando los doctores me rechazaban. Gracias por darme propósito cuando pensaba que mi vida había terminado». En ese momento sintió algo, una presencia, un calor familiar, esa misma sensación que había experimentado aquel día en el hospital. No vio a nadie, no escuchó ninguna voz audible, pero supo, con la misma certeza con la que supo su propio nombre, que Él estaba ahí, que siempre había estado ahí, que nunca la había dejado,
que cada paso del camino había sido guiado por manos divinas. Elvira sonrió, se secó las lágrimas y se puso de pie. Su vida había sido transformada de manera radical, completa, imposible, de anciana humillada, enferma, rechazada y sola, a instrumento de sanación y esperanza para miles. Y todo porque un día, en su momento más oscuro, cuando cayó de rodillas en un hospital frío y cruel, cuando gritó por ayuda y nadie se movió, alguien sí se movió, el Salvador mismo. El único que realmente importa, el que siempre ha sido y siempre será la verdadera cobertura de todos los que claman su nombre. Afuera, el sol se estaba poniendo sobre Monterrey, pintando el cielo de naranjas y rosas. Elvira cerró con llave la puerta de la clínica, tocó el letrero con amor y comenzó a caminar hacia casa. Pero no iba sola, nunca más estaría sola, porque ahora sabía, más allá de toda duda, que la promesa era real. Nadie queda sin cobertura cuando Él está presente. Nadie, nunca, jamás.